Os vehículos e cuartéis da Garda Civil da Comandancia de Pontevedra terán unha nova ferramenta de traballo. Son pictogramas como estes que lles axudarán a comunicarse coas persoas con trastorno do espectro autista. El comunicador que va a llevar el coche pone: hola, soy Guardia Civil, vengo a ayudarte. Vale, ahí ellos pues van a mantener pues una zona un poquito más de confort en la que digan, bueno, pues no vienen a hacerme daño, o que non tenga ese miedo al uniforme. Os pictogramas foron elaborados entre a Garda Civil e o Gabinete Psicopedagóxico Arcoíris de Vigo. Deste xeito, os axentes serán máis accesibles para as persoas con autismo, sobre todo en situacións nas que precisen algún tipo de axuda. Si les da el caso de que hay un niño sin lenguaje oral, que tengan esta facilidad, ellos son capaces de decirte por este medio, pues su nombre, dónde viven, a quién quieren buscar, o si se ha perdido, si les ha pasado algo. En el caso de los adultos, en el momento que ven los pictogramas, se van a relajar y van a decir, bueno, con esto puedo comunicarme. A Comandancia de Pontevedra é pioneira nesta iniciativa. Trátase dun programa piloto e no caso de funcionar trasladarase a outros cuartéis. Y lo que vamos a hacer es que, aparte de que se lleven los vehículos una ficha, que es ese primer contacto, esa primera comunicación, luego en los puestos pues ya haya un libro que permita establecer una comunicación para obtener más información, que al final es lo de lo que se trata, ¿no? Ademais de estar equipados con estes pictogramas, os axentes recibirán formación específica para saber como utilizar estas ferramentas. Parte de la formación esencial para el desempeño de nuestras funciones, pues incluimos otras que van un poco también destinadas al auxilio, a eso que tenemos como prioridad, que es atención al ciudadano. Unha medida sinxela que garante a mellor inclusión das persoas con trastorno do espectro autista.